Ya está. Entonces, como decía, muy buenos días. Vamos a comenzar. Recuerden que si tienen en algún momento dudas o preguntas, pues con confianza las pueden hacer en cualquier momento. No se queden con sus dudas. Eh, lo que nos quedamos platicando o haciendo el día de ayer fue dar una breve introducción a la motivación de hacer ecuaciones diferenciales, considerando que el punto de partida es medir cambios, ¿sí? Cambios que pueden ser medidos o modelados por alguna otra teoría o propuestos por alguna otra teoría que puede ser de cualquier índole pues formal o a veces no necesariamente tiene que tener un formalismo formal. Bueno, eso es no muy redundante. No tiene que venir de un formalismo totalmente teórico, es lo que quise decir. Este, a veces estas cosas vienen de tratamientos estadísticos, eh, de la intuición en ocasiones, y repito, no necesariamente tiene que tener un marco teórico, ciertos modelos que vengan para que puedas modelar algo. Repito, eso quizás vale la pena y choca un poco con lo que has estudiado hasta ahorita, que regularmente todo lo demuestras, que vienes, pues de los cálculos, ¿no? Principalmente en lo que te enseñan, pues regularmente siempre te piden demostrar, 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 pero en la práctica hay muchas cosas que no necesariamente puedes o necesitas, demostrar en el sentido formal, ¿sí? Repito, hay ocasiones en las que tú puedes modelar algo y a veces ese algo pues no tiene una justificación clara o no existen incluso las herramientas matemáticas para poderlo demostrar, ¿no? Y bueno, creo que desde mi perspectiva, creo que eso es algo padre porque así al final de cuentas es como crece la ciencia, porque muchas teorías, muchas nuevas matemáticas incluso surgen pues de tratar de hacer lo opuesto, ¿no? De tratar de dar una justificación a cosas que ves y que resulta que funcionan, pero a veces no sabes bien por qué. Y pues es creo que el camino en general de la ciencia, ¿no? Tratar de buscar, de hacerte preguntas y tratar de resolver las cosas que observas, ¿no? Que encuentras. Entonces, repito, todo esto nacía por esta cuestión de medición de cambios, básicamente como que puedes modelar cosas con derivadas y ecuaciones o algún tipo de igualdad. Eh, y entonces empezamos a platicar de las ecuaciones diferenciales y te hablé de la clasificación de acuerdo a su tipo, que podrían ser ecuaciones ordinarias, ecuaciones parciales, estocásticas, etcétera, etcétera, y también dependían de algún tipo de orden. Y ese orden nos lo da la máxima derivada que aparezca en tu ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, independiendo si es parcial, estocástica u ordinaria, no importa. La máxima derivada que aparezca en tu relación o en tus relaciones son te daría o te define el orden de tu ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, bueno, voy a compartir mi pizarrón. Creo que ya está. Ahora no sé cómo sacar. Ah, ok, ya vi cómo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Déjame escribo esto. Ok. Eh, Teníamos una relación dada por algún tipo de función que depende de una variable independiente llamada ahorita t. Repito, no tiene que ser necesariamente el tiempo, pero en la práctica sí regularmente es el tiempo, ¿sí? Quizás no han escuchado, o tal vez sí, unas cosas que se llaman sistemas dinámicos. Bueno, los sistemas dinámicos justamente manejan como modelos que regularmente se tratan con ecuaciones diferenciales y la variable independiente, pues, por lo general es el tiempo, porque como el término lo indica, son sistemas que dependen o que tienen un tipo de dinámica y al ser dinámico significa que estás cambiando en el tiempo las cosas, ¿sí? Eh, en fin, entonces tenemos una función, una variable independiente x, una variable dependiente llamada, perdón, una variable independiente llamada t, una variable dependiente llamada x, que depende de esta cosa t, derivadas de esta cantidad,
hasta algún tipo de orden n, ¿sí? Y te mencioné que, por ejemplo, en este caso, su clasificación sería una ecuación diferencial de enésimo orden y es una ecuación ordinaria. Este chunche que estoy escribiendo aquí es una ecuación diferencial ordinaria. Disculpa, creo que no se ve el pizarrón. Ay, perdón, qué bueno que me comentan. Entonces, sí, es verdad, todavía no lo había compartido. Gracias por decirme. Entonces les digo, este chunche que estoy escribiendo aquí es una función que depende de t, de x y sus derivadas, ¿no? Es una ecuación ordinaria. ¿Por qué es ordinaria? Porque las derivadas que aparecen en esta expresión son de tipo ordinario y es de enésimo orden. ¿Por qué? Porque es la máxima derivada que aparece en esta igualdad, ¿sí? Entonces es una ecuación ordinaria de enésimo orden, ¿sí? Podríamos hacer algún tipo de ejercicio sencillo para que ustedes practiquen un poquito de cómo clasificarlas. Bueno, lo vamos a hacer ahorita para que si surgen dudas, pues las comentemos. Te voy a escribir alguna relación, alguna ecuación diferencial y tú me dices qué tipo de ecuaciones, ¿va? Déjame invento algunas. Sea algo así como de y. Perdón, aquí en el seno de X. ¿Cómo regreso? Oh, no quería hacer eso, o seno de Y. Ahí está. Esta es una ecuación diferencial. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? Entonces, ustedes deben ver, analizar la cosa que escribí y decir, ah, es una ecuación ordinaria. ¿Por qué ordinaria? Porque los términos que aparecen en derivadas son totales. Entonces, es una ecuación ordinaria y es una ecuación de tercer orden. ¿Por qué de tercer orden? Porque es el orden máximo que aparece en mi derivada. No tiene que ver con las potencias de las funciones o qué tipo de funciones involucras en tu ecuación diferencial. Es simplemente eh, el máximo orden. No es muy complicado esto, de hecho, creo que es muy sencillo, pero bueno, pues son cosas que así se definen, ¿no? Vamos a poner otra. Una que también es interesante. Ya no les platiqué ayer de las ecuaciones de Maxwell, las usé como un ejemplo de ecuación parcial. Eh, Estas ecuaciones, repito, son muy bonitas porque pues, son muy reconocidas. Repito, hay gente que las usa como playeras y hay una frase que viene incluida en estas playeras regularmente que dice algo así como, y Dios dijo, y vienen las 4 ecuaciones de Maxwell y hasta abajo vienen 3 puntos seguidos y dice, y, y se hizo la luz, y Dios dijo ecuaciones de Maxwell y se hizo la luz. Y está muy padre, ¿no? Porque están dándote a entender que con eso puedes controlar todo lo que es un fenómeno electromagnético. Obviamente la luz lo es. Otra ecuación popular es la ecuación de Schrödinger. Vamos a escribir, a ver si me acuerdo, es menos h barra cuadrado sobre 2n por Laplaciano. Una cosa, ¿qué dicen? Más b, función de x por phi, igual a i h barra por la parcial de phi respecto de t. Ok, ¿este objeto qué es? Bueno, es una ecuación diferencial parcial. ¿Por qué parcial? Porque, bueno, aquí aparece el laplaciano, aparece directamente una parcial respecto de t, y ¿de qué orden es? Bueno, entonces este chunche, repito, es una ecuación diferencial parcial y es de orden 2. ¿Por qué orden 2? Bueno, te preguntas, pero es que aquí la derivada es de primer orden. Sí, pero el operador, el laplaciano, es de segundo orden, es
como cuadrático, ¿no? Es el producto interno entre nabla. Entonces, eso nos dice, esa cosa es una ecuación diferencial parcial de segundo orden. La de arriba es una ecuación diferencial ordinaria de orden 1 o de primer orden. Perdón, no es de orden 1, es de tercer orden. Aquí lo siento. De tercer orden. Vamos a escribir algún otro chunche. A ver, tengo 4x por t menos coseno de t a la quinta más x derivada de orden 4 por seno de t por x más 2x a la 6 menos x biprima igual a 7. Ahí está. Es una ecuación diferencial. ¿Ustedes qué me dicen al respecto? A ver, ¿los leo en sus comentarios o los escucho? ¿Qué me dicen de esa ecuación que me acabo de inventar o sacar de la mano? ¿Qué es? ¿Qué dicen? ¿Los escucho o los leo? Entonces, Mauricio comenta, es una ecuación ordinaria, ajá, exactamente, son derivadas totales, y es de cuarto orden, ¿no? Creo que es muy sencillo esto, y pues podríamos seguir haciendo esto, pero en mi opinión es muy claro o accesible este tipo de clasificación, ¿sí? Bueno, ahora nosotros, bueno, nada más déjenme anoto qué tipo de cosa fue, es una ecuación diferencial ordinaria, como lo dijeron, y es de orden 4 o de cuarto orden. ¿Por qué? Pues aquí está el motivo, ¿no? Máxima derivada de orden 4. Nosotros ahora vamos a trabajar con cierto tipo de ecuación diferencial muy concreta, pero antes de eso voy a motivar aún más las cosas del por qué es interesante y qué tanto puedes hacer con una ecuación diferencial. Muy sencilla. Es una ecuación que puede modelarte muchas cosas con una misma relación y la puedes aplicar a cosas en medicina, en antropología, por ejemplo, en bacterias, o sea, en cultivos de bacterias, en pandemias, y cuando le cambias un signo, esta misma ecuación que te voy a plantear, la puedes utilizar, por ejemplo, para ver cómo ha procesado tu cuerpo, cómo se metaboliza tu cuerpo para una droga o algún fármaco que de una u otra manera se elimina en tu cuerpo y la ecuación, repite, es muy sencilla. Entonces, permítanme comenzar con ese modelo, lo vamos a plantear y lo vamos a trabajar un poquito, ¿sí? Después, al final de esta primer parte de este modelito sencillo, me gustaría que ustedes traten de utilizar sus propias herramientas, por ejemplo, para utilizar este modelo con datos verdaderos, por ejemplo, para lo que pasó con el COVID o lo que ha pasado con el COVID en las primeras fechas de la pandemia. Y quiero que ustedes en algún momento, que les voy a enseñar más o menos cómo, quiero que ustedes eh, traten de pronosticar el tiempo en el que hubiera colapsado el mundo si no hubiéramos tenido, pues, entre comillas, precauciones para que no se diera el contagio tan rápido, ¿sí? O medidas de sanidad. Es un modelo que es sencillo, repito, lo que vamos a trabajar, pero te permite incluso hacer cosas fuertes, por ejemplo, como lo que te comento ahorita de la pandemia en sus primeras fechas, ¿sí? Y todo viene así, o cómo vamos a construir este modelo. Entonces, repito, lo importante para nosotros en esta materia es medir cambios.
es decir, básicamente derivadas de cantidades que tú estás estudiando en función del tiempo, ¿sí? Vamos a pensar, por ejemplo, en, ¿qué será? Bueno, en animales y vamos concretamente a pensar en conejos. Bueno, los conejitos son unos animales que seguro tú sabes se reproducen muy rápido, ¿sí? Y obviamente si tú tienes, por ejemplo, iniciaste con una pareja en tu casa o no lo sé, pues a los meses después vas a tener un criadero de conejos porque se empiezan a reproducir de verdad muy rápido, ¿sí? Y la forma en la que se produce o reproduce esta población va a ser dependiente de qué tantos conejos tenías desde el principio, ¿sí? Entonces podríamos hacer una relación desde aquí ya muy sencilla. Podríamos argumentar que si tenemos que n, función de t, sea la población de conejos, y sea, voy a llamarle a la derivada de n respecto de t, la velocidad en este caso, de crecimiento de población de los conejos, puedo creo que argumentar con esta lógica una relación de este tipo, en la que la velocidad con la que crece esa población va a ser proporcional a qué tantos conejos tenías desde un principio. Esto lo puedes no necesariamente aplicar a conejos. Ahorita los usé porque creo que nos viene a la mente que es un animalito que es pues conocido por, creo que por todos, y que sabemos que se reproduce de una manera muy eficiente y rápida, ¿sí? Y entonces creo que sí nos viene a la mente que si tú tienes desde el principio 20 conejos, pues al final del año vas a tener, no sé, tal vez exagere, tal vez tengas 100, ¿sí? Pero si desde el principio tenías 4, pues tal vez al final del año tengas, no sé, 20, 30, no lo sé, ¿sí? Entonces, esta relación, pues parece ser lógica, ¿sí? Repito, no estoy dando ningún motivo o motivación formal ahorita para enunciar esa observación que se da de la naturaleza, ¿sí? Simplemente es algo que observas y que lo puedes sin ningún problema pues compartir o motivar matemáticamente con una proporcionalidad. Entonces, pero si no te gustan los conejos, lo puedes utilizar, por ejemplo, con un virus, ¿no? Un virus también, una enfermedad también. Por ejemplo, si tú tienes a una cantidad de gente enferma de gripa, pues esa gente regularmente se va eh, a mover en la sociedad y va a contagiar a más gente. Y si al principio tenías a 5 personas controladas que sabías que estaban enfermas, al final de la semana va a haber, no sé, 30, igual 20, no lo sé. Y si desde el principio tenías a 5,000 enfermos, pues al final vas a tener, no sé, 1,000,000 de personas enfermas al final de la semana. Entonces, esta misma ley o regla pareciera ser válida simplemente por observación, ¿sí? Uno puede ya después, con algunas herramientas estadísticas incluso, puedes demostrar que esto es válido para ciertas cosas, ¿sí? Pero de momento, bueno, no creo que valga la pena hablar de herramientas estadísticas más avanzadas para motivar esta observación, ¿sí? Bueno, ya que tenemos esta relación, y te estoy diciendo que es, o va de una forma proporcional, la población con el crecimiento de población de esta misma cantidad o objetos o entes, eh, sabemos que si hay una relación de proporcionalidad, significa que formalmente debe existir una constante de proporcionalidad que nos dé la igualdad. Es decir, esto implica que la derivada de n respecto de t
tiene que ser igual a una constante, ahorita le vamos a llamar una constante R, que va a multiplicar a esa población. Lo que escucharon sí fue un gallo. Estoy en un lugar donde tengo gallos y ahí por ahí andan, ¿sí? No piensen que es otra cosa. En fin, tal vez luego se escuche el de los tamales, me ha pasado, pero bueno, sabemos que esto pasa en las cosas virtuales, ¿verdad? Entonces, tenemos esta igualdad, tenemos n' igual a r por n, que nació de esta relación de proporcionalidad, ¿sí? Esta constante R, repito, es una constante, y se le llama o se le conoce como constante de proporcionalidad. En algunas cosas, a veces se le conoce como razón de crecimiento o de decaimiento también. Creo que vale la pena también desde ahorita decir que, por ejemplo, si esto lo aplicas a finanzas, podrías pensar que esto lo podrías asumir como una relación que te va a dar un tipo de interés con cierto tipo de razón a tiempos cortos. Se relaciona un poco con el interés compuesto a tiempos cortos porque sabemos, bueno, vamos a ver a qué solución vamos a llegar, pero la relación que te da el interés compuesto también se puede mapear a esta ecuación diferencial a tiempos cortos. Eso, si quieren, luego lo platicamos con un poco más de detalle, pero eso se ve más con la solución de esta ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, ya lo mencioné ahorita, este chunche que estoy escribiendo aquí es una ecuación diferencial, ¿sí? Es una ecuación diferencial que tú ahorita ya puedes clasificar. Dices, ah, es una ecuación diferencial ordinaria, las derivadas son totales, de hecho solo aparece una, y la ecuación diferencial que estoy viendo ahí, además de ser ordinaria, es de primer orden, ¿sí? Entonces, este objeto lo podemos clasificar y es una ecuación ordinaria y de primer orden. ¿Cuál es el propósito de nuestra materia en lo que te voy a enseñar este semestre? Pues el objetivo va a ser determinar quiénes son las funciones, en este caso, quién va a ser n, que resuelve la igualdad. Así como en tus cursos de álgebra, las preguntas eran, ¿cuáles son las variables, en este caso, que algebraicamente resolvían tus igualdades? Pues acá es, ¿cuál es la función o funciones que satisfacen tus igualdades, ¿sí? Básicamente es el objetivo de nuestro curso, enseñarte las formas o métodos de solución para este tipo de problemas, ¿sí? Entonces, en este caso creo que es hasta sencillo intuir cuál es la solución, porque tienes que pensar en una función que sea dependiente de t, que cuando la derives te dé la misma función multiplicada por un factor r. Ese es nuestro problema. ¿Qué función n? Que al ser derivada te da la función n multiplicada por r. Eso es todo. ¿Cuál es la función n? Entonces, como mencionó ahorita Berenice, pues la exponencial, ¿no? La exponencial hace esa chamba. Dices, bueno, recuerdo que la derivada de la exponencial es la exponencial, entonces ya vamos de gane, porque si tú derivas la exponencial, te da la exponencial, ¿no? Te da la función. Nada más que le falta un factor r. Bueno, sabemos que por leyes de ¿cómo se llama? De composición de funciones de las derivadas, tú podrías poner en el argumento de la exponencial pues una función r, ¿no? Y podríamos, creo que sin ningún tipo de contratiempo, decir, pues, ¿y por qué no que sea e a la rt? N función de t igual a e a la rt suena bastante bien y decente y creo que funciona, ¿no? Vamos a probarlo. Bueno, ya tenemos que n sea e a la rt. ¿Quién es n'? Pues n' es e a la rt por la derivada del argumento respecto del tiempo, pero el argumento es rt, la derivada de eso es r, ¿no? Y esto acaba siendo r por e a la rt, que es lo mismo que r, pues por n, porque n es e a la rt. Entonces lo que mencionó su compañera es válido, es cierto y además funciona. Entonces esa cosa
resuelve la ecuación diferencial. Ahora tengo una pregunta. ¿Qué pasa si a esta función que propuso su compañera le multiplico un factor 5? N igual a 5 por E a la RT. Bueno, cuando derives eso, te va a quedar aquí 5 por E a la RT por R, que es lo mismo que 5 por E a la RT. Pero esto es otra vez R por, perdón, esto es lo mismo que R por 5 E a la RT. ¿Sí? O sea, esta cosa también resuelve la ecuación diferencial porque N, repito, es 5 E a la RT. Entonces factorizaste este término y esto es otra vez N. Entonces esa cosa también resuelve tu ecuación diferencial. Y si yo le pongo otra constante ahí, también va a funcionar. Entonces aquí ya empieza a haber un detallito interesante. La ecuación diferencial puede tener diferentes soluciones. Sigue siendo la exponencial o términos que van multiplicados con la exponencial, pero pueden tener una constante adicional que no necesariamente tienes que tener definida. Es decir, una solución genérica que podría darte ahorita sería n igual a una constante llamada c por e a la rt, y este objeto que acabo de escribir también te resuelve el mismo problema, sin necesariamente tener definida quién sea la constante. Puede ser positiva o puede ser negativa. Otra cosa que no mencioné al respecto, esta razón de proporcionalidad R, ahorita no la estoy como tal restringiendo. Puede ser una cantidad positiva o puede ser negativa. Sin embargo, la solución sigue siendo esta forma exponencial, ¿sí? Para nuestro propósito, sí le voy a dar una asignatura, después le vamos a cambiar esa asignatura, pero ahorita es independiente del signo que tú le pongas a R, ¿sí? Entonces, una conclusión que ahorita estamos dando es, pues mi solución tiene que ver a fuerza con exponenciales y una constante adicional, que puede ser la que sea. Bueno, vamos a tratar ahorita de resolver la ecuación diferencial en forma, ahora sí que en un formato formal, sin necesariamente haberle atinado, porque pues ustedes y yo ya tenemos algo de intuición y sabemos qué funciones cuyas derivadas son la misma función. Entonces, ¿cómo lo habrías hecho si no supieras que existe la exponencial? O te acuerdas de las propiedades de la exponencial, ¿sí? Me comentan por ahí que si hablamos de el signo positivo es crecimiento y del negativo es decremento, y la respuesta es sí. Eso lo vamos a tratar en unos minutos, si no es que hoy, la siguiente semana. Por cierto, antes de que se me olvide, les informo que mañana no vamos a tener clases porque sería de momento la clase de la ayudantía, pero pues no creo que amerite, por lo que estamos viendo, tener una clase de ayudantía por el poco material que hemos tratado, ¿sí? Entonces no se preocupen, mañana no hay clase, nos vemos hasta el siguiente lunes, ¿sí? Ok, bueno, ya que tenemos o recordamos esto de que tenemos esta solución, la respuesta, la pregunta es ¿cómo llegar a ella? Pero pues por un camino formal, ¿no? Bueno, vamos a resolver la ecuación diferencial. Afortunadamente esta la puedes resolver utilizando tus trucos y magia del cálculo 2, es decir, integrales. ¿Sí? Con integrales sale y no te vas a preocupar por ningún método en especial. ¿Cómo? Pues bueno, solución formal le vamos a poner. Teníamos que la derivada de n respecto de t es igual a r por n, y nuestro objetivo básicamente es despejar n, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, literalmente podemos aquí despejar todo lo que dependa de n del lado izquierdo, por ejemplo. Ya queda. Entonces tenemos que despejamos la función n del otro lado, y aquí ¿qué tenemos? Bueno, tenemos 1 sobre n, la derivada de n respecto de t. Podríamos integrar, y de hecho eso es lo que vamos a hacer respecto de t, esta función, bueno, todo estos dos términos. Y también al integrar de un lado, pues tenemos que integrar del otro lado, ¿sí? Entonces va a quedar la integral de 1 sobre n función de t por la derivada de n respecto de t integrado, igual a la integral de r diferencial de t. ¿Qué estoy haciendo aquí? Repito, estoy integrando de ambos lados
como función de t, ¿sí? Entonces, pues del lado derecho creo que es muy fácil la respuesta. Esto es r por t. Si quieres le agregamos o le añadimos una constante. La constante la voy a etiquetar como c tilde, ¿sí? Y te preguntas, ¿por qué c tilde y por qué no c? Simplemente, bueno, me sé el camino de memoria, entonces, por convención, ahorita la voy a llamar c tilde. Al final todo va a acabar siendo una constante llamada c y no te tienes ningún otro problema, ¿va? Entonces, déjame etiquetarla así, si así lo ves. Ahora, de este lado, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos la integración de una función compuesta. N es función de t y estoy integrando respecto de t y aquí aparece la derivada respecto de t. Si lo quieres ver así, pues es como la integración de la composición de una función en cálculo 2. Si lo quieres pensar en cálculo 4, pues es como una integral en una dimensión y este es el jacobiano, ¿no? La derivada aquí sería directamente el jacobiano. Pero bueno, no sé si ya llevaste cálculo 4 y si no, no te preocupes. De todas maneras estamos en una dimensión, entonces esta cosa es como la función compuesta, ¿no? Entonces, si tenemos esa composición de funciones, como lo que es como regla de la cadena parecido en integrales, esto acaba siendo la integral de la diferencial de n sobre n, ¿sí? Nada más que acá esas cosas cambian si le pusieras límites de integración. Afortunadamente mi integral que estoy ahorita obteniendo no es una integral definida, es una integral indefinida. Entonces no te preocupas por cambiar los límites de integración en la nueva variable, ¿sí? Es muy mal visto, pero la notación pareciera o sugiere que es como si tuvieras anulado estas diferenciales. Si yo lo veo, quizás no te diga nada porque sabría que tú eres de ciencias y lo que tú habrías pensado es que es una anulación, no porque sean divisiones, sino es porque hay una composición que está ahí presente y eso es lo que lo está haciendo así, pero es notación. Si tú en algún momento comentas es que estas cosas se dividen, quizás alguien te ahorque en la Facultad de Ciencias, así que mejor no lo digas, ¿sí? Simplemente estas cosas se están integrando por composición y eso es lo que lo que queda abajo es lo que es, ¿sí? Entonces, ya tenemos esta cosa y la podemos integrar. Esta cosa ya es integrable y te acuerdas de tus fantásticas clases de cálculo de la preparatoria cuando integrabas este chunche, o si no, de cálculo 2 cuando ya entraste a la facultad y lo viste, ¿sí? ¿Cuál es la integral de este objeto? Pues la integral de eso es el logaritmo, ¿no? El logaritmo natural de n es igual a r por t más una constante tilde, y pues ya como que esto va tomando más forma de esta exponencial y tú dices, oye, pero todavía no veo la exponencial. Bueno, este logaritmo todavía nos impide conocer la función n. Nosotros queremos conocer quién es n. ¿Qué hacemos? Pues despejamos el logaritmo. ¿Cómo lo despejas? Pues lo pasas del otro lado con su función inversa, ¿sí? ¿Cuál es la inversa del logaritmo? Pues la inversa del logaritmo justamente es la exponencial y esto queda como e a la rt más una constante llamada c tilde, ¿sí? Esto también lo puedo expresar como e a la constante tilde por e a la rt, ¿sí? Por propiedad de las exponenciales o de los exponentes. Y aquí va a venir una cosa muy importante que vamos a estar cargando todo este curso. Si yo tengo una constante, en este caso indefinida, llamada c tilde, y le saco la exponencial a esa constante, esa cantidad sí va a seguir siendo una constante porque está fija, ¿sí? Puede ser lo que sea, pero está fija. Entonces, e a la c tilde sigue siendo una constante que bien puedo llamar c sin ningún problema. Entonces, n función de t es una constante por e a la rt. Repito, ¿por qué? Porque si tú tienes una constante y la elevas, le sacas el exponencial de esa constante, sigue siendo una constante. Nada más etiquétala con otro nombre si es que eso te incomoda, pero sigue siendo una constante. También otra cosa importante, si tú tienes constantes y las sumas, la suma de constantes te da una constante. Si tú tienes dos constantes y las multiplicas, eso te da una constante. Si tú tienes una función, claro, que esté probada por una función, no sé, logaritmo, tangente, seno, y es una constante, y le sacas el seno, el coseno de esa constante,
Sigue siendo una constante, claro, siempre y cuando la función esté definida para la constante que tú estás dando. Por ejemplo, no puedes sacar el logaritmo de un número negativo, pero si tu constante era un número positivo, el logaritmo de una constante positiva, pues es una constante. ¿Sí? Entonces, es importante porque eso lo vamos a estar cargando. De repente va a haber constantes que va a decir, oye, pero era la constante entre dos. ¿Por qué la pusiste como constante solita? Bueno, porque una constante por dos o entre dos, pues te sigue dando una constante. Y para estos propósitos lo vamos a denotar como una cantidad C nada más. ¿Sí? Cuando sea el caso, o en algunos casos sí vamos a definir quién es la constante. ¿Por qué? Porque en algún momento te voy a introducir lo que se conoce como la condición inicial y eso nos va justamente a definir las constantes. Nos va a decir, espérate, no puede ser cualquiera, tiene que ser esta y además es única. Que eso tiene que ver con el teorema de existencia y unicidad, que una parte la voy a desarrollar yo y la otra la vas a investigar tú en tu tarea. ¿Sí? En fin, no sé si quede claro. Ahorita llegamos a que nuestra solución, en efecto, es este objeto que tenía que ver con la exponencial, como lo había sugerido nuestra compañera, y va acompañada por esa cantidad constante. ¿Sí? Creo que alguien también había comentado que si R era positiva hablábamos de crecimiento y si R es negativo hablamos de decremento y la respuesta es totalmente sí. Si tú graficaras esto para una constante dada, pensemos que constante la dejamos fija, es decir, eso de fijo le atribuimos un valor numérico, es decir, vale 5, vale 3, vale 20, no sé, vale algo. Vamos a tener dos posibles panoramas para nuestra solución cuando graficas en el tiempo la cantidad n. N función del tiempo, pues es lo que estamos obteniendo, ¿sí? Esa es nuestra solución. Y lo que te interesa también como científico en muchas ocasiones es graficar tus resultados porque, no sé, en algún momento vas a tener que hacer una tesis, hacer una investigación en tu chamba, y pues tu objetivo también es tratar de no solamente conocer que es un mapeo que formalmente está definido, sino también que lo sepas interpretar, ¿sí? Repito, porque en un trabajo, si tú estás en un banco, si estás en un laboratorio de física avanzada, pues muy probablemente todo el mundo sepa que es una gráfica, pero lo que les va a interesar a tus superiores es que la interpretes o que la sepas interpretar porque ya sea que sean unos resultados de ellos y ellos quieren que tú las interpretes o tal vez es un resultado tuyo que tienes que interpretarles a ellos, ¿sí? En este caso, pues es una exponencial, no tiene gran chiste. Si graficáramos con una constante fija, la constante va a estar ahí y esto va a ser, pues lo que sabemos es un crecimiento exponencial para R positiva, ¿sí? Si tenemos el mismo problema, pero ahora nuestra R es negativa, y graficamos n como función de t, pues lo que va a pasar es que para r negativa, la solución va a decaer exponencialmente. Entonces, mientras una crecía exponencialmente, la otra decae exponencialmente. ¿Sí? Es lo que había comentado. Este tipo de comportamientos es abismalmente diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú estabas hablando de que n eran conejos, o sea, son cosas que van a crecer, la velocidad de reproducción crece como función de ellos, estas cosas van a crecer siempre. Si son bacterias también, y te puedes preguntar, oye, pero ¿y los que se mueren? Bueno, eso también lo podrías considerar en un modelo un poco más complejo, ahorita no lo estamos haciendo, pero sí se vale y se hace, de hecho, ¿sí? Entonces, en general, si tú tienes que la R es algo positivo, es crecimiento exponencial. Te decía, hay cosas como las pandemias justamente hacen eso. La R es positiva, es un factor que va creciendo, por lo menos hasta cierto tiempo. Ya después hay cosas que tienen que ver con el control de una población o de, de un país, de un estado, normas de salud que ya esa R la merman, incluso le pueden cambiar quizás el signo y haya oscilaciones, revivals, etcétera, pero al principio va a pasar esto, ¿sí? Va a haber un crecimiento exponencial en tu cantidad de enfermos, sobre todo si es una pandemia. Y si la R es negativa, significa que por algún motivo la velocidad con la que está cambiándose la población está decayendo. Eso no se suele aplicar a cosas que tengan que ver con pandemias, por ejemplo,
o con crecimientos de población. Eso regularmente se atribuye, por ejemplo, a cosas como el metabolismo, y lo vamos a estudiar en la siguiente clase con más detalle. Pero, por ejemplo, el metabolismo es algo simpático en lo que tú al principio tal vez te tomaste unos cuantos vasos de alcohol, unas cubas, unas chelas, y pues tal vez a un tiempo llamado acá T0, te tomaste, no sé, te tomaste un Six, y además aquí está el 6, ¿no? Pues va a avanzar el tiempo y obviamente tu cuerpo no va a seguir ebrio. Bueno, no sé si consigues te embriagues o no, no lo sé, ya depende de ti y de tu metabolismo, pero lo que sí va a pasar es que conforme avanza el tiempo y no sigas tomando, por supuesto, la cantidad de alcohol en tu cuerpo va a disminuir porque va a ser procesado, ¿sí? Y después del día, pues, no sé, acá está un tiempo llamado F, pues vas a tener menos cantidad de alcohol pensando en que N es la cantidad de alcohol, pues vas a tener menos conforme avanza el tiempo. También si te hiciste una quimioterapia o tienes algún elemento radiactivo en tu cuerpo, va a pasar lo mismo. Hay elementos radiactivos que su tasa de decaimiento, la R, es muy grande o es muy pequeña. Ya depende de qué cosas estén tratándose en alguna situación de salud. Nosotros en nuestro propio cuerpo tenemos un elemento, bueno, varios elementos, pero uno en particular que es radiactivo y que nos ayuda, por ejemplo, a datar cuándo murió, cuándo existió un ente vivo, y es el carbono. El carbono es un elemento que tiene una tasa de decaimiento muy alta o muy lenta, depende cómo quieras interpretar este número. Es un número muy grande que nos diría que está decayendo, no es cierto, es un número muy pequeño, pero no es un número muy pequeño que hace que la tasa de decaimiento sea muy grande, o sea, se da en un plazo de tiempo muy largo, hablamos de cientos o miles de años. Y esto es bueno porque si decayera muy rápido, pues no tendrías como forma de probar en qué momento, por ejemplo, alguien murió o alguien existió, mejor dicho. Y eso, repito, la siguiente clase lo vamos a estudiar. Es una aplicación muy práctica, es la de datación de carbono 14, y nos sirve para eso. Bueno, regularmente a las personas que hacen antropología, ¿no? A nosotros, pues depende de qué hagas como científico. Y esta ecuación diferencial es muy sencilla, repito, vino de una cosa, creo que basada mucho en la intuición y que te da dos soluciones muy importantes y muy aplicadas en la práctica. Una, cómo crecen, por ejemplo, las enfermedades en una sociedad, cómo crecen las poblaciones, y la otra, cómo decae, por ejemplo, algo que tiene que ver con tu metabolismo, o una droga, o un anestésico incluso también. Si alguien te anestesia, ya sea en forma general o local, por ejemplo, te van a atender algo de los dientes, el odontólogo tiene que saber con precisión qué tanto material te tiene que suministrar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pensemos que a un tiempo inicial, repito también, te inyectó cierto material radiactivo, pasa una hora de operación y tal vez la cantidad de anestésico que tienes en tu cuerpo ya rebasó el umbral en el que tú tenías que estar dormido. Y eso no va a ser bueno para ti porque significa que vas a sentir todo el dolor posible cuando él siga haciendo la operación, ¿no? Entonces, tiene importancias útiles y son realmente cosas comunes hasta cierto punto, con una sola ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, con esto, la siguiente clase, ya se me está acabando la hora, la siguiente clase vamos a abordar más ejercicios de esta pequeña ecuación diferencial. Quiero que en algún momento ustedes, a modo de ejercicio adicional a su tarea, hagan esto, miren. Quiero que ustedes busquen los datos de la cantidad de enfermos por COVID cuando empezaba la pandemia. Si no mal recuerdo, que empezó como por ahí de marzo, y por lo menos el primer mes o los primeros 15 días quisiera que tomen los datos de cómo creció en función del tiempo la cantidad de contagiados por COVID a nivel mundial.
Entonces ustedes van a ver una lista de puntitos que pues van a tener esta forma quizás. Y yo lo que quiero es que ustedes, además de que grafiquen esto, grafiquen en forma logarítmica o con el logaritmo natural esta cantidad, ¿sí? Cuando grafiquen en forma logarítmica esta información, lo que va a pasar es esto. Pensemos que los datos están un poco más, les hago un zoom a esta información. Lo que va a pasar es que cuando grafiquen en forma logarítmica, esos puntos casi, no necesariamente, pero casi van a estar contenidos en una recta. Cuando lo grafiquen, repito, en forma logarítmica. Entonces, cuando saquen el logaritmo de los elementos de COVID, obviamente estos números son siempre positivos y el logaritmo existe. Repito, estos elementos al principio van a ser o crecer en forma lineal, aquí. Significa que tú le puedes calcular una recta o línea de regresión. Creo que en cálculo 3 te enseñan a demostrar cómo puedes minimizar la distancia entre puntos y una función cualquiera. ¿Sí? Esa cosa se llama mínimos cuadrados. Te enseñaron a hacerlo en cálculo 3 porque es cuando aprendes a sacar máximos y mínimos globales, ¿no? Y locales. Entonces, esto es interesante porque tú podrías sacar una línea de regresión. Obviamente las computadoras lo hacen más si tú graficas en Excel, esos datos Excel, no necesitas sacarlo en R, ni en Python, ni en matemática. Con que los grafiques en Excel, tú le puedes dar clic derecho a los datos y ponerle que te añada la línea de regresión. Así ya viene, esa cosa es conocidísima por la gente. Le pones añadir línea de regresión y esta cosa pues va a tener una forma parecida a y igual a mt más una función b, ¿no? T es tiempo, m es la pendiente y b pues es la ordenada por donde comenzó la recta, ¿sí? ¿Por qué nos interesa esta recta? Bueno, esa recta va a tener una pendiente m. Esta m es nuestra R, la R del crecimiento exponencial. Entonces, tú puedes, por ejemplo, obtener la tasa de crecimiento de la enfermedad del COVID directamente de los primeros datos de la enfermedad, ¿sí? ¿Qué ganas con esto? Bueno, en la clase pasada te mencioné que uno de los propósitos importantes de modelar es que tú puedas pronosticar o puedas saber qué pasó a tiempos pasados o antes de que hicieras algún tipo de medición, ¿sí? Puedes, ¿cómo se dice? Extrapolar una solución o interpolarla, ¿sí? O sea, te vas al pasado o al futuro. Cuando tú ya tienes esta cantidad R definida, es una cantidad conocida y constante, entonces tú lo que podrías decir, ya sé ahora sí cómo creció esto, esto está creciendo en forma exponencial porque cuando lo grafiques, bueno, ya aquí ya no en forma logarítmica, en forma natural, o sea, tiempo contra COVID, vas a ver que esto, según tu relación matemática, crecía exponencialmente aquí, y en algún momento del tiempo, esa cosa ya no siguió creciendo exponencial, ¿sí? Lo que les suelo pedir en esta parte del curso es que ustedes imagínense que sí crecía exponencialmente todo, crecía exponencialmente, y quiero que en algún momento ustedes calculen cuál es el tiempo en el que se hubiera acabado o contagiado la población mundial de COVID, suponiendo que el crecimiento exponencial seguía todo ese margen de tiempo, ¿sí? No recuerdo con precisión cuánto tiempo era, pero era cuestión de meses o semanas, no recuerdo bien. Pero está interesante porque es un ejercicio que tú puedes ya practicar, que tú puedes jugar con esta información un poquito y tú puedes hacer modelos, ¿no? Lo importante es que sepas que tienes herramientas que son fuertes, que son ahorita muy sencillas y que si con esto que es sencillo puedes hacer este tipo de cosas, imagínate con lo que puedes hacer pues más adelante con lo que vamos a aprender, ¿sí? Entonces, de mi parte, creo que eso es todo. No sé si alguien tiene algún tipo de dudas o preguntas, ya sea de la clase o del curso en general, del inicio del semestre, etcétera. Los escucho o los leo.
Repito, no tenemos clases mañana, nos vemos el siguiente lunes. ¿No preguntas, no hay dudas? Gracias, profesor. Todo bien. Bueno, Todo bien. entonces, pues nada, tengan un buen día, si van a la facultad, cuídense mucho, si se portan bien, y pues estamos en comunicación para cualquier cosa. Hasta luego, bonito día.